Queridos hermanos en Cristo, paz a sus vidas. Me da muchísimo gusto volverles a saludar en este lunes de reflexiones. Habíamos estado ausentes un par de semanas, pero ya estamos de vuelta para seguir compartiendo el mensaje y la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como 5 siglos antes de Cristo, un filósofo antiguo griego tuvo una idea acerca de la concepción de este mundo que fascinó a todos los que vivían en esa época. Decía que el mundo cambiaba constantemente y que algo debía gobernarlo. De otra manera, todo sería un completo caos. Decía este filósofo que todo estaba ordenado según una palabra o verbo, en griego significa logos, y que todo lo que sucedía en este mundo estaba en conformidad a dicha palabra preestablecida. Hermanos, también hoy muchos contemplan el universo y la naturaleza y ver su diseño y ver su diseño matemático, lo bien que está la creación, su preciso funcionamiento. Dicen, algo conduce esto. Por tanto, la falsa llamada ciencia. Es lo que dicen algunas personas. Designan estos acontecimientos como la madre naturaleza, ¿no? O el destino, o muchas cosas, muchas ideas, ¿no? Hemos escuchado que nunca se le ha dado el mérito y el reconocimiento al Creador, hermanos. Podemos encontrar esta frase, por ejemplo, la madre naturaleza, en diferentes documentales, en diferentes libros, y es enseñado en las escuelas y publicado en revistas de ciencia. Cuando el ser humano, hermanos, no encuentra explicación al orden que existe en el universo, al igual que los griegos atribuye eso a cosas abstractas o a accidentes y no a un Dios creador. La Biblia nos dice, queridos hermanos, que aquel verbo es Dios mismo. Lo que mencionaba al principio, el verbo, la palabra es Dios mismo, que viene a este mundo en forma de hombre en la persona de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, pero ahora el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también la Biblia, hermano, nos revela que Él fue el creador de todas las cosas. Continuamos en Juan capítulo 1, pero en el versículo 3 dice: y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Cuál es el concepto del mundo? ¿Vino por evolución? ¿Algo lo gobierna? ¿La madre naturaleza lo mantiene? Quizás todas estas ideas, hermanos, que un día vimos en las escuelas o que leímos en alguna revista, hermanos, no son otra cosa más que un argumento de este mundo para evadir a Dios como el Creador. El ser humano acepta la existencia de Dios mientras éste no sea el Creador y gobierne este mundo. ¿Sabes por qué? Porque no acepta la idea de ser como persona una creación de Dios. El ser humano no acepta a Dios como creador. A lo mejor como proveedor y como el que tiene que sanar las enfermedades de quien esté afligido, pero no como el gobernador de su vida. Porque si acepta esto, tiene que ser responsable de sus actos ante su Creador.
y ya no puede vivir a su antojo. Desentendido de Él, anulando a Dios como Creador, le niega, por supuesto, también como Salvador. Cristo es el Logos de Dios, la palabra creadora, el Verbo hecho carne que vino a este mundo. Fue para salvarnos, entregando su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Qué triste, querido hermano, que la humanidad se mantenga en esta condición de rebeldía, de negar a Cristo como Salvador. Por tanto, desecha a Cristo como Salvador. En este momento, nuestros niños y jóvenes, adolescentes, están en las escuelas públicas aprendiendo muchas otras cosas. Y no digo que el ir a las escuelas sea malo, pero hay cosas, queridos hermanos, que los niños deben de tener y que los jóvenes y los adolescentes deben de tener muy en claro. Hay un Dios creador y Cristo es esa palabra hecha carne, la cual vino a salvarnos. Y no que aprendan a desconocer a Dios como el Salvador y Creador de las cosas. Lo vuelvo a mencionar, no es poner en poco la ciencia, pero la palabra de Dios es muy clara. La misma palabra de Dios es la verdadera ciencia que tiene como fin no deslumbrar un intelecto, sino quebrantar el corazón de la persona y conducir a esa persona a Cristo para que se encuentre con el Salvador y con el Creador de todas las cosas. Ese Verbo, ese Logos que un día te creó, pero que por causa del pecado nos hemos perdido y separado de Dios, es el que viene a buscarte a ti y a mí para perdonarnos y para salvarnos. Aquel que un día dijo, sea la luz, al crear este mundo, ahora quiere hacer una nueva creación en tu corazón con su luz. Dice Juan, capítulo 1, versículo 9, y con esto vamos a concluir. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La invitación es, querido hermano, acepta a Jesús como tu Creador, pero aún más, acéptale como tu Salvador. Y que Dios te permita recibir el perdón y la salvación por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Querido hermano, Dios te bendiga.